tardes para todos, bienvenidos a 24 horas, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de este caso que sorprendía porque involucra a una adolescente de solamente 14 años, quien robó a un hombre. Estaba contando la recaudación del día, él trabajaba como chipero, en el momento en el que le roba sus pertenencias y se da a correr con un cómplice. También el chipero, en pos de defender sus intereses, va tras la joven que finalmente termina acuchillándolo. Una situación que desnuda la realidad de muchos. Hablamos de la pobreza, la marginalidad, la adicción y la violencia. La chica forcejea al intentar sacarle la riñonera. Ella saca un cuchillo y le da una estocada en el pecho a la altura del corazón. Estaba vivo todavía, estaba sangrando y solamente lo que me dijo que le quiere ver a su hija. Ella se sabe y se le reconoce por todo lo que ella hizo. No, es la primera vez que viene acá. Que entre dos estaban trabajando. Un muchacho negro también estaba con ellos. Tiene antecedentes, tiene medida cautelar actualmente. Y también vamos a hablar en el transcurso de nuestro informativo acerca de un proyecto de ley que está siendo analizado en el Congreso Nacional. Pretenden eliminar el alcotest. Solamente en los casos en que el conductor cometa una infracción podrá ser sometido a la prueba del alcohol. La patrulla caminera podrá utilizar los test de alcohol solo cuando el conductor que se le quiera practicar se encuentre en flagrancia de cometer infracciones cometidas en la Ley 5016 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Tránsito reitera una vez más el rechazo absoluto de este artículo. Una persona que transgredió una norma con posible resultado fatal, como por ejemplo pasar una ley, un semáforo en rojo, causando la muerte de alguien, a esa persona recién la caminera le podría practicar el alcotest. Y otro tema destacado esta noche, precariedad en la vuelta a clases. Les contamos todos los detalles acerca de qué debe hacer el docente para protegerse contra el COVID en este regreso a las aulas. Estamos arrastrando ya 2 años dando clases bajo árboles. Y vinimos así porque por virtual no aprendemos nada. Y entre los profes hacemos vaquita y compramos el alcohol, compramos el jabón, porque el colegio nunca se cerró. Y los padres colaboran de repente, pero no puedo estar pidiéndole tampoco ya a ellos. Y vamos al desarrollo de nuestra primera información de la jornada de hoy. Tenemos que hablar de un posible crimen ambiental. Esto en el vertedero municipal de la ciudad de Salto del Guairá, en el departamento de Canindeyú. Fíjense ustedes en estas imágenes, en las condiciones que se encuentra este vertedero, que fue concesionado a una firma privada. En el 2019, en el mes de octubre, la rescisión del contrato con la empresa ATI fue aprobada por la Junta Municipal. Ahora la administración de Wilson Báez, finalmente, después de casi 2 años, ejecutó la orden de la Junta Municipal, pero por orden del juez Santiago Núñez, la empresa ATI puede seguir recolectando los residuos y depositarlos en el vertedero municipal, que tiene una extensión de aproximadamente 25 hectáreas. Lo contradictorio, lo paradójico de la resolución judicial es que la contratante, en este caso la municipalidad, no puede ingresar a su propio predio. Desde la empresa ATI anuncian una readecuación del sitio. Sin embargo, hoy las autoridades municipales, algunos concejales, el intendente Wilson Báez, fue hasta el lugar para verificar las condiciones en que se encuentran este vertedero. Insalubre desde todo punto de vista. Falta total de acondicionamiento de la basura recolectada en la capital del departamento de Canindeyú. Ya intervino el fiscal del Medio Ambiente del Alto Paraná y Canindeyú, quien aguarda reportes de sus técnicos para eventuales imputaciones.
Conversamos con algunos de los gancheros que trabajan en este sitio y que solicitan los trabajadores ahí del vertedero que justamente este lugar vuelva bajo la administración de la Municipalidad de Salto del Guairá. Ganchera, 11 años. ¿Depende perjudicar cuál la doña bote? 2 6 3 perjudicar. Soy madre soltera para más. ¿Ven va pues? No, 4 o 5 días más. Con membú? Ahora con mi tata hubiera con. Vos ven nos allí, ves la pella por mi mío la trabajo, o sea. Pues salvarla, lo salva, la leamos de lo salva. Lo salva por ahí. Pero no me de acuerdo la empresa se iba. No. Y prepotente te vive Caraíba. No va a poder seguir más en día. ¿Otro año caras? Sí, la municipalidad. Muy bien. Para la llora. La empresa ya rayen la cuaco vertedero hundí. Les ya se a la verdad hundí. Porque anteriormente cuando la municipalidad, cuando venía tiempo la municipalidad caro, la vertedero no venía cuaco estaba en Javé. ¿Esa era la empresa? A ti sanitario, ni sé, relleno sanitario, dice. ¿Esa es la empresa responsable? Orlando Mateucci. Orlando Mateucci. ¿Cuándo ya fue la relleno? Va a venir ya vi. Acuérdense ya puedo un día tú le relleno ya puedo con la municipalidad ya por cada pues 2 fosas para descargar todo lo que viene de la ciudad, la basura. Y al decir del actual intendente de la ciudad de Salto del Guairá, en el sitio se gastaron unos 5.000 millones de guaraníes para la excavación de 2 fosas que hubieran servido como por lo menos 20 años para el tratamiento adecuado de todos estos residuos. Sin embargo, de acuerdo al jefe comunal, la empresa contratada, en este caso, o adjudicada para el manejo de los residuos de Salto del Guairá, no hizo absolutamente nada, al contrario de tirar los residuos sólidos en estas fosas, simplemente los tiró a lo largo y ancho de las 25 hectáreas del predio municipal. Y hay que mencionar también que incluso algunos concejales y el propio intendente Wilson Báez ya están siendo procesados por desacato. Sí, rescindimos contrato, pero a través de una medida cautelar dentro de un amparo que promovieron contra la municipalidad, yo le entrego nuevamente a esta empresa para seguir cometiendo crimen. ¿Cómo se llama la empresa? Consorcio 7 Salto, posterior ATI y ahora PEGI. No sabemos más. Siempre esta gente intenta esquivar de la responsabilidad del cumplimiento de su contrato y también del manejo de los residuos. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Y no sé, ahora vamos a hablar con los abogados, vamos a recurrir lo que... Nosotros ya fuimos procesados ya, porque nosotros entramos acá para constatar las irregularidades que los gancheros siempre nos manifestaban, porque aquí nadie podía entrar porque es la prohibición contra personas extrañas. Siendo nosotros, municipio, somos parte del contrato y nosotros no nos permite la entrada. Y ahora que ya hubo la reiteración de la rescisión del contrato por parte de la Junta, nosotros procedimos a la entrada acá y encontramos todo esto que está allá enfrente y denunciamos nosotros, y por el hecho de entrar, constatar, denunciar, fuimos nosotros procesados. ¿Vos estás imputado? Sí, aún no, pero mañana me están convocando para una indagatoria. No voy a irme, pero yo fui electo por los pares compañeros concejales para ser intendente, administrar la municipalidad, no me voy a ir. Lo paradójico de esta historia, ¿no? Por un lado, la Fiscalía del Medio Ambiente, tanto del Alto Paraná como de Canindeyú, está investigando posibles crímenes ambientales, delitos ambientales. Por el otro lado, la Fiscalía de Salto del Guairá está procesando, está investigando por la comisión supuestamente del delito de desacato tanto al intendente como a varios otros concejales por haber osado e ingresado al predio que le corresponde al municipio de Salto del Guairá. Vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar ahora de lo que ocurría en la zona de Limpio, cuando 5 personas eran sorprendidas viajando con armas largas y accesorios prohibidos para el uso de los civiles. Sin embargo, la Fiscalía los liberó, aunque ya anunció que en el transcurso del día de mañana los va a imputar.
Las armas de grueso calibre fueron encontradas en el interior de una camioneta en la que viajaban 5 personas. Durante un control de rutina realizado por efectivos policiales de la Comisaría 47 de Villa Madrid Limpio, los ocupantes del vehículo no pudieron justificar la tenencia de este fusil Remington 700 calibre 308 con mira telescópica, bípode y un supresor de sonido con 16 cartuchos sin percutir, más la de este rifle Walter Valpap con 42 cartuchos intactos. Las armas tenían en la parte trasera de la camioneta, debajo del asiento. Nos llamó la atención la cantidad de personas que venían en la camioneta y después posteriormente la embarcación que tenía por su Toyota Trail. Tiene una embarcación muy considerable y de potencia extraordinaria. Entonces, al verificar la camioneta encontramos el arma. Ya posteriormente se procedió a la aprehensión. Cuando se procedió a la aprehensión, ya comunicamos también al Ministerio Público tratándose de equipos, en este caso armas de fuego de alto poder, y el fiscal se constituyó hasta la comisaría para realizar el procedimiento. Acá en la sede de esta comisaría se verificó que estas armas no tenían las documentaciones y con las características, les repito otra vez, las características de las armas son de uso, no son de uso civil, por decir, o en todo caso tendría que tener la licencia que permita la utilización de estos tipos de armas. Si bien la policía aprehendió a las 5 personas por la tenencia ilegal de las armas, llamativamente el fiscal Rubén Moreno dispuso la inmediata liberación de las mismas, con la promesa que todas se presenten a declarar. Hemos visto que es un arma tiro por tiro, ¿verdad? Que según me dijeron también correspondería a un arma, digamos, de uso deportivo. Entonces, uno es eso. Es de grueso calibre, con toda la indumentaria de un francotirador más o menos. Segundo punto, son 5 personas. El comisario me informa también a mi requerimiento si los mismos, le pregunté si tienen algún antecedente. Las 5 personas que venían no tenían ningún antecedente, eran ciudadanos que por su equipamiento, por su vestimenta, yo soy pescador también, siempre cuando nos vamos de pesca estamos todos, digamos, desprovistos de aseo, ¿verdad? Entonces todo eso me dio a entender de que efectivamente venían de pesca, ¿verdad? Ahora bien, yo le pregunté al supuesto dueño de esta arma y me dice que él había llevado al campo, es decir, al lugar de pesca para hacer unos tiros y probar si funcionaba o no el arma. Finalmente, la única persona que se presentó ante el Ministerio Público fue Esteban Rafael Rolón Báez, de 44 años, quien dice ser el propietario de las armas indocumentadas, de la camioneta y también de la embarcación que remolcaba, cuya matrícula sería extranjera. Las armas fueron enviadas a Dimabel para investigar su procedencia. Rolón se expone a una eventual imputación por violación a la ley de armas. La chica forcejea al intentar sacarle la riñonera. Ella saca un cuchillo y le da una estocada en el pecho a la altura del corazón. Estaba vivo todavía, estaba sangrando y solamente lo que me dijo que le quiere ver a su hija. Ella se sabe y se le reconoce por todo lo que ella hizo. No, es la primera vez que viene acá. Que entre dos estaban trabajando. Un muchacho negro también estaba con ellos. ¿Tiene antecedentes? ¿Tiene medida cautelar actualmente? Bueno, enseguida hablamos también de este tema, pero mientras tanto les contamos esto. La audiencia de 24 horas recordará que el lunes pasado hacíamos un resumen bastante largo de la cantidad inmensa de accidentes de tránsito, de fallecidos y de jóvenes al volante que se da con la liberación del tema de las restricciones. Lastimosamente, hoy tenemos que decir que esta situación se repite. La misma cantidad de afectados y hospitales que están colapsando en este momento por accidentados que llegan por percances que se pudieron evitar, Mercedes. Imágenes de circuito cerrado pueden demostrar muchos de estos accidentes y lo aparatoso que fueron y la manera imprudente en la que se cometieron la mayoría de ellos. Estamos hablando de que a altas horas de la noche ya prácticamente la ciudad es tierra de nadie, y no solamente aquí,
en Asunción y Gran Asunción, sino también en el interior del país. Los controles son completamente nulos, Juan y teleaudiencia, y bueno, muchas veces el alcohol también toma protagonismo, el alcohol y la velocidad. Exactamente, de repente estamos viendo controles de la PMT, de la caminera, no son suficientes ante una masa muy grande de gente que aparentemente esperaba mucho por salir y al salir tuvo que hacerlo de manera desenfrenada, descontrolada, irresponsable y sobre todo con prepotencia. Hay videos que circulan en redes sociales que muestran que además de ser alteados, los borrachos estaban tratando de ser prepotentes, simulando alguna que otra llamada con algún político o con alguien de poder. Lo concreto es que no estamos tomando conciencia aparentemente. Detrás de nuestra integridad, porque sabemos que bueno, cada uno ya se cuida como sabe o como puede, pero detrás de cada persona borracha obviamente hay una familia que va a quedar sufriendo por algún tipo de secuelas, que ya se registra ahora nuevamente en el Hospital del Trauma. Es así, el Hospital del Trauma inclusive tuvo que habilitar nuevas salas. Estamos hablando de que están totalmente colapsados por la cantidad de pacientes que están llegando. Inclusive hablaban de que el año pasado, en plena pandemia, no lograban mermar como esperaban la cantidad de accidentados. Y bueno, ahora nuevamente con la liberación de las restricciones empieza a llegar en masa, se podría decir, un viernes de noche, un sábado de noche o madrugada inclusive de cualquiera de esos días. Recuento de la policía. Este sábado 5 fallecidos y este domingo 7 fallecidos por accidentes de tránsito. Uno dirá, una cifra bastante baja. No. La cantidad de heridos que tenemos, la cantidad de gente en terapia es terrible porque la pandemia dejó camas vacías que ahora están siendo ocupadas nuevamente por gente irresponsable que lastimosamente está siendo protagonista de estos accidentes de tránsito, entre ellos también niños que viajan a bordo de motocicletas. A bordo de motocicletas, bajo ninguna protección, obviamente está prohibido el traslado de menores en esas circunstancias, también dentro de vehículos sin la protección correspondiente. Y vemos últimamente con mucha frecuencia, Juan, o a lo mejor esto también ocurría antes, solo que ahora las imágenes delatan a los que huyen luego de accidentarse o de protagonizar el accidente. Se ve muy frecuentemente últimamente que después del impacto rápidamente se dan a la fuga y después, bueno, hay que salir a cazarlos, a buscarlos. Y esto ocurre generalmente en horas de la noche, Sí. donde la visibilidad está reducida. Ahí está. Es impresionante la maniobra imprudente que realizó este hombre, porque sale de una calle vecinal, angosta, pequeña, empedrada. A toda velocidad. A toda velocidad, en donde obviamente se ve la importancia de esta otra calle porque es asfaltada, es más importante. Sin embargo, aparentemente no se percata. La velocidad hace que intente cruzar de una cuando la motocicleta venía justamente e impacta en el parabrisas y bueno, posteriormente rebota, por decirlo de alguna manera, contra este vehículo que no tenía nada que ver, pero que es el único que se quedó a auxiliar a la víctima que falleció en el lugar. Y este es un tiempo muy importante para volver a plantear el tema en familia, en el encuentro, hablar un poco a los hijos. Nosotros como hijos, escuchar a los padres acerca de qué nos tienen que decir sobre la responsabilidad requerida. Una muestra es la desesperación de los médicos. Los hospitales se están llenando nuevamente. Escuchemos lo que decía el director del Hospital de Trauma. Los fines de semana la gente utiliza los vehículos tanto de 4 ruedas como 2 ruedas para el ocio. Y ahí siempre hay un aditivo de algún estimulante tipo etilismo o tal vez estupefacientes. La gente aceleran más de lo debido. La alta velocidad, la falta de respeto a las normas de la conducción, así como también de repente señalizaciones olvidadas por algunos municipios hacen que realmente hayan accidentes de repente porque no tiene foquito la moto, no usan casco, hay un bache o de repente sabemos el adelantamiento por la derecha solamente en Paraguay es una constante. Nosotros el día de hoy hemos amanecido con 246 pacientes asistidos en la semana, de los cuales 157 pacientes son víctimas de accidentes o siniestros viales. Y tenemos 5 niños lesionados en la semana por víctimas de siniestros en motocicleta. Es decir, algo totalmente que no tenía por qué producirse porque está prohibido a menores de 12 años llevarlos en motos. Es el resumen de esta semana. Pero también, yéndonos a la parte de números estadísticos, voy a abocarme simplemente en accidentes de tránsito
En el año 2019 tuvimos 15.372 pacientes, el año 2020 13.195 pacientes y 7.645 pacientes asistidos víctimas de siniestros viales en lo que va del año. Lo cual también a nosotros nos debe hacer levantar nuestra preocupación. Y en resumen, lo que queremos lanzarle a la ciudadanía es que en el caso de que uno haya visto tantas muertes por COVID, parece que hace falta que insistamos en salud mental a nivel general. Bueno, concuerdo con el doctor Saldívar Mercedes en un punto muy importante. ¿Cuánto cuesta arreglar el foquito de la moto o del auto incluso? 1.000. En caso de que se queme el foquito. 1.000, 1.500 sale el foco de la moto. Pero de verdad, así de barato. Bueno, ese es el costo que podemos gastar en adecuar nuestro vehículo, nuestro biciclo en el momento de circular por la ruta, versus cuánto gasta un paciente que va a terapia, porque es atropellado por un conductor que no lo vio, porque no tenía foco. Y ni hablar de las consecuencias con las que puede llegar a quedar una persona. Las secuelas pueden ser de por vida y muchas de ellas definitivamente ya no tienen una solución médica. Otro dato que también me salta rápidamente ahora a la memoria que daba el doctor, tiene que ver con los menores a bordo de las motocicletas. 5 aproximadamente en una semana. Es muchísima la cantidad de pequeños que se están accidentando y que quedan también con secuelas muchas veces irreversibles. Tenemos que ser más responsables. El traslado muchas veces es inevitable, es querible, queremos ir de un lugar a otro, pero realmente vale la pena ir en moto y exponiendo a nuestros pequeños cuando tenemos otra posibilidad de transporte, ¿verdad? Es algo para analizar y para tomar conciencia, sobre todo por parte de los padres. Está prohibido menores de 12 años en bicicletas. Y el tema sigue en debate. Ahora se habla de eliminar al alcotés en los controles. Vamos a tocar ese tema enseguida. Pero lo concreto es que con o sin controles necesitamos a conductores responsables que no sigan enlutando o afectando familias debido a los accidentes. Vamos con esta información que nos lleva al interior del país porque pobladores de diferentes compañías de la zona de Eusebio Ayala, Barrero, salieron a manifestarse sobre la ruta número 2. Exigen a la empresa encargada de la duplicación de esta importante ruta nacional que prevean la construcción de acceso que les permita también a ellos el desplazamiento de los pobladores, porque caso contrario, denuncian, van a quedar aislados. Con estas manifestaciones realizadas de manera periódica e intermitente aquí sobre la Ruta 2 en Ciudad de Eusebio Ayala, los barrereños piden a la empresa constructora encargada de la duplicación de la Ruta 2 que tenga en cuenta la consideración de accesos para las diferentes comunidades, teniendo en cuenta que esta ruta divide a la ciudad propiamente en dos. De un lado, varias compañías que quedarían sin el acceso directo, por ejemplo, al centro de salud, a la comisaría y otras instituciones que se encuentran al otro margen de la Ruta 2. Nosotros queremos la revisión del proyecto de ampliación de la ruta número 2. Este es nuestro número de expediente, señor ministro, y queremos la inmediata incorporación de rotonda intermedia, paso de peatón y retornos para todos los pobladores de Eusebio Ayala. No tenemos por dónde pasar y tenemos derecho a circular libremente por nuestro territorio. Señor ministro Win, mira cómo está sufriendo tu pueblo que te acogió. Por tu culpa vamos a pasar hambre y por tu culpa de Marito. Queremos pronta solución. ¡Afuera, ministro! ¡Te queremos fuera, ministro ingrato! ¡Fuera, ministro! ¡Fuera, ministro! ¡Fuera! Teniendo como referencia la base de la patrulla caminera donde estará una rotonda, el siguiente punto de retorno estaría recién en la entrada a Valenzuela, lo que significa más de 8.4 kilómetros. En todo este tramo habría comunidades divididas.
por lo que piden al menos una rotonda intermedia a los 4 kilómetros y retornos para que así estos pobladores puedan tener accesos y facilidad para desplazarse. Abuelito, anciano, y consúltame. Porque la paisaje hoy nomás es la ancianito fuera al otro lado, va a echar la pedazata, la pedazata, la centro. Exactamente. Opea los problemas, ahora yo duré la ministro fuera, o resolver, ahora coteé la ruta de como campesinos, amboria jujaisa. Nosotros tenemos toda una comunidad. Acá tenemos el barrio Cristo Redentor, que tiene 200 familias. 200 familias multiplicadas por 5, solamente estamos pidiendo la seguridad para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, nuestros padres. ¿Por qué habla de seguridad? Y porque imagínense que nosotros vamos a tener una barrera acá. ¿Y cómo vamos a cruzar? ¿Cómo vamos a cruzar si no hay un acceso? Y si no tenés vehículo, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a pasar por encima de la barrera? ¿Vas a poner en riesgo toda tu vida, la vida de tus hijos? Nosotros solamente estamos pidiendo lo que es el derecho nuestro, el derecho al libre tránsito. No obstante, la obra continúa y según explican los barrereños, no podrán cruzar de esta manera de un lado al otro, porque aquí en medio de la ruta se construirá un muro que dividirá a esta ciudad. Anunciaron incluso que presentarán un amparo constitucional para detener el avance de la obra. Vamos ahora hasta la zona de Capiatá con la siguiente información, porque imagínense querer trabajar, levantarse todos los días para ganarse el pan de cada día, sin embargo, inescrupulosos te estafan. Bueno, esta es la denuncia que vamos a escuchar con Alexis Aveiro y más detalles con el denunciante. Alexis, ¿cómo estás? Adelante. Mercedes, compañeros, buenas noches. En abril de este año, el joven importador Abraham David Vera adquirió una importante cantidad de alambre galvanizado, que es ese que vamos a ver a continuación, kilos y toneladas inclusive para ser más precisos. La importación era efectiva en ese mes, se hicieron los despachos aduaneros, él trae el producto hasta su negocio para posteriormente distribuirlos principalmente en las ferreterías, teniendo en cuenta la cantidad de clientes. En ese lapso de tiempo aparece un presunto comprador. Este adquirió una importante cantidad, unos 6.500 kilos. 6.500 kilos. En total del alambre galvanizado, realizó el pago, lo hizo con un cheque, poco más de 70 millones de guaraníes era el valor del mismo, y por esa cantidad penosamente terminó timando a David Abraham. Este hombre fue detenido inclusive en la fecha, identificado por agentes de la Policía Nacional como un presunto cabecilla de una red de estafadores. Ya cuenta con varios antecedentes en su haber y venía cometiendo el mismo delito. Una de sus víctimas fue él, pero nos va a relatar básicamente cómo se da este contacto y cómo él adquiere de vos un producto que recién importaste. Buenas noches para toda la audiencia. Yo me llamo Abraham Vera. Esta gente vinieron, yo digo que tomaron, ¿cómo se dice?, información desde la aduana mismo y fueron enviados hasta mi oficina que tengo aquí, que está todo registrado en la aduana. Vinieron, se apersonaron 2 personas, uno en el vehículo y otro se bajó a pedir mi número telefónico a mi señora esposa. Y de ahí el señor se pone en contacto conmigo telefónicamente. Hacemos el contacto un viernes a la tarde. Este señor me dice que está interesado en comprar de mí mi alambre, básicamente 6.500 kilos. Y me dice que mientras mis personales alzan el alambre, conmigo el cheque. Yo entonces le digo no, porque el cheque tiene un plazo de confirmación, y entonces él me dice que no hay ningún problema, que él tiene una sociedad con su hermano y que me va a llamar otra vez para confirmar la compra el lunes. Bueno, ese día, el viernes, ellos no salieron con su idea de llevar el alambre, entonces me llama el lunes y me dice que depositó el cheque a mi cuenta corriente. Yo le doy todos los datos, le hago la factura, encuentro en mi cuenta corriente que el cheque fue depositado
y me dice que pasará al día siguiente a retirar la mercadería, y ahí yo tomo confianza, como que me dice que va a retirar al día siguiente, porque quedamos que primero se confirmaría el cheque y después recién él retiraría mi mercadería. Entonces me da confianza y me dice que retirará mañana, y al día siguiente tenía mucho pedido que entregar. Entonces le digo al señor, vení, retira tu mercadería, le digo, porque yo tenía muchas cosas que hacer, y ahí fue donde ellos aprovecharon ese momento y se llevaron mi mercadería. ¿En qué momento te llevas la sorpresa? Después de 2 días no entraba el cheque, y me dijo la gente del banco que no entró el cheque, y me llevé la mala noticia de que me estafaron esta cantidad. ¿Después intentaste contactar con él? Intenté contactar, pero el número telefónico ya me daba apagado. Yo, por mi propio medio, tuve que investigar quiénes eran estas personas. Mandó un furgón con esta persona que está detenida hoy. Vemos la imagen del circuito cerrado. ¿Quién aparece ahí? Ahí aparece Pedro López Torres alzando mi mercadería en una furgón blanca. Primero esa persona en una BM de alta gama, y después alzan mi mercadería en la furgón blanco. Ahora, ¿él fue el detenido hoy? Él fue el detenido hoy. Pero no por tu caso. No, por mi caso. Primeramente él fue detenido a los 8 días de haber llevado mi mercadería, pero por otro caso. Y entonces yo comuniqué a la fiscalía, el fiscal Benjamín Maricevit, le comuniqué a su asistente que estaba detenido, y hizo caso omiso, no movió un dedo este fiscal. Habiendo una denuncia contra el estafador. Habiendo una denuncia, y yo comunicando que él era a la persona a quien yo reconocí. ¿Y ahora él está detenido por tu caso? Por mi caso ahora está detenido. De hecho como te digo, él ya estaba detenido, y eso es lo que yo pedí acompañamiento de ustedes para que se le dé. Quien investiga tu caso, el del robo, es Benjamín Maricevit. Investigaba, pero le recusé porque no movió, no había caso con este agente fiscal. Entonces le recusé y se mudó con el fiscal Villaverde ahora. Y eso es lo que vos no querés que pase ahora, que él sí mueva el expediente y que se investigue. Que se investigue, y que se investigue a esta gente que vinieron también a rescatar mi número, porque esta gente son muchos, no es solamente este muchacho Pedro López Torres. Yo estoy pidiendo que se investigue. Gracias. De esta manera accedíamos al testimonio. No importa, en plata, o sea, el valor de lo que te robaron es de 72 millones de guaraníes, pero vos cuánto perdés así en cuanto al negocio. Y en realidad estoy perdiendo esa cantidad, porque en esa cantidad nosotros ganamos menos, pero ya no tengo mercadería. Y estoy pidiendo socorro a las autoridades, porque no hay, ¿cómo se dice?, respaldo por parte del gobierno, por parte de las autoridades, de un pequeño importador, un pequeño empresario. Gracias. Alexis, antes de terminar con el entrevistado, de este hecho, ¿él tiene algún conocimiento? ¿Me escuchás? Alexis, ¿tiene algún conocimiento, don Abraham, del paradero de la mercadería? Porque a algún lugar tuvieron que llevar. No tuvieron tampoco demasiado tiempo como para poder venderlo. ¿El paradero de tu mercadería no sabes nada? ¿No te dijeron? Tuve información porque la policía la policía en todo momento colaboró conmigo, pero no así el fiscal, porque ellos no pueden actuar sin orden fiscal. Yo supe que la mercadería se fue a Italia. Conozco quién está detrás de este Pedro López Torres, quién es su cabecilla, pero sin ninguna investigación fiscal no podemos avanzar, porque... ¿Que vayan a Italia alguna empresa de construcción? No, ahí se van a un aguantadero ahí, hasta reducir todo. Esperemos que en base al dato que das también la policía sigue investigando y llegando a Italia. Sí, yo quiero que se investigue y se le agarre a todas estas personas que llevan mi mercadería. ¿Cuál es el nombre del fiscal? Gracias. Zona de Nueva Italia es la información que tiene con respecto al paradero de estos productos, principalmente para la construcción, para el cerco de las viviendas principalmente, y otros menesteres. Lo concreto es que, habiendo algunos datos, inclusive ya tuvo que recusar al fiscal, pero hasta ahora no existe celeridad en la investigación. Si bien fue detenido el hombre, ya previamente estuvo libre y espera que se haga justicia a Mercedes. Bueno, esperamos alguna respuesta del fiscal Villaverde, entonces, quien tiene este caso, y que esperamos tenga mayor celeridad en la investigación, sobre todo porque
un trabajador está siendo muy afectado, se quedó sin mercadería y además tiene que estar pagando por el producto. Gracias, Alexis. Hasta luego. Ocurrió en Capiatá, inescrupulosos le compraron, entre comillas, una cantidad importante de alambre galvanizado, pero el cheque rebotó. Finalmente tuvo problemas, pero ya se llevaron la mercadería. Y en la ciudad de Lambaré, la policía sorprendió en pleno festejo a los integrantes de un grupo responsable presuntamente de un par de atracos en esa zona. Si bien los buscados finalmente lograron escapar, la policía se incautó del vehículo que utilizaban para los asaltos. Efectivos policiales de Lambaré que buscaban a los asaltantes de 2 comercios robados en un mismo día, encontraron a los delincuentes en plena celebración en una vivienda particular ubicada en zona del barrio Pantanal. Los sospechosos, al notar la presencia policial, corrieron del sitio abandonando el vehículo que utilizaron para los atracos, en cuyo interior se encontró un arma de fuego y parte del dinero robado, que estaba dentro de una caja de zapatos. Un atraco en la jurisdicción de la comisaría 16 en un local comercial, ¿verdad? Y después pasaron en nuestra jurisdicción a cometer otro asalto en un local de Stock Express. ¿Pudieron sorprender a los delincuentes, justamente cuando ocurrió el hecho en la jurisdicción de la comisaría 16, acudimos al apoyo de ellos y que siguieron a ese vehículo y que supuestamente ingresó hacia la zona de Pantanal, ¿verdad? Puerto Pabla. Mientras las patrulleras y eso estaban recorriendo por esa zona, cometieron otro asalto en nuestra jurisdicción. Ahí todas las patrulleras acudieron en búsqueda de ese vehículo, ¿verdad? Ya estaban dando las características de ese vehículo. No se les pudo ubicar en ese momento, pero a eso de las 1 a las 2 de la mañana, nuestro patrullero ubicó ese vehículo, pero como estaban muy pocos y esa gente estaban en un cumpleaños, para eso, una actividad de familia, entonces decidieron pasar 3 cuadras más o menos de ese vehículo, el lugar, y llamaron apoyo a las distintas comisarías que llegaron de inmediato. Ahí les sorprendieron, pero los ocupantes de ese vehículo corrieron, porque es una zona de callejones y un poco difícil para alcanzarles a pie. ¿Qué se encontró adentro del vehículo? Dentro de ese vehículo se encontró un arma de fuego, ¿verdad? Calibre 38, que presumiblemente fue utilizado para el hecho. Y una caja de cartón conteniendo varios billetes de baja denominación, que sería lo que robaron ellos. ¿Cuántas personas iban a bordo de ese vehículo? Y tres sujetos los que se bajaron en cada local. Y seguramente estaba el chofer dentro, 4 más o menos nosotros estamos. ¿El vehículo en el que se encontraban está en qué situación? Está a nombre de una persona. No es robada. Los investigadores buscan acceder a imágenes de circuito cerrado de los comercios asaltados para identificar a los delincuentes, que en total eran 4 según los afectados. Personal de Blanco del Hospital de Clínicas estuvo hoy manifestándose en el microcentro de Asunción. Primeramente se acercaron hasta la sede del Ministerio de Hacienda. Después intentaron llegar al Palacio de Gobierno, aunque fueron detenidos por la policía, no sin antes amenazar con una posible huelga. Con mucho ruido, petardos y carteles, funcionarios de Blanco del Hospital de Clínicas se manifestaron exigiendo el aumento del presupuesto para este importante centro asistencial y también el cumplimiento de las promesas dadas por el gobierno a los sindicatos. Y este gobierno nos están empujando a una medida extrema.
En realidad, todo lo que planteamos en la mesa técnica no está contemplado en el presupuesto 2022. Todo quiere que los trabajadores de la salud sigan en la pobreza extrema, que sigan en la precariedad. Y nosotros no vamos a permitir ya a los trabajadores, a este gobierno corrupto, que no sea contemplado el presupuesto para los trabajadores de la salud. Nosotros somos gente defensores de la vida, no de la muerte. Por lo tanto, Marito, tenés que recibirnos porque nosotros somos gente de la paz, gente defensores de la vida. El presupuesto debe estar contemplado para todos los trabajadores que dieron la vida en esta pandemia. Licenciada, aparte de eso, el Hospital de Clínicas recibe gente de prácticamente todo el país y es como que el presupuesto no alcanza. No alcanza cada vez más porque el presupuesto no alcanza porque el Hospital de Clínicas es un hospital polivalente, no es solamente cuadro respiratorio. Entonces, nosotros no podemos permitir más un presupuesto miserable que no sea contemplado. Los manifestantes quisieron llegar hasta el Palacio de Gobierno, pero la policía les impidió el paso en la intersección de Paraguayo Independiente y 14 de Mayo. Por de pronto, se anunció una importante reunión de autoridades del Hospital de Clínicas con representantes del Ministerio de Hacienda para destrabar esta situación. Sin embargo, desde los sindicatos anuncian que la huelga es inminente y que solo falta fijarse la fecha para esta medida extrema. Bueno, vamos con la información en vivo y en directo. Nuestra compañera Alejandra Pereira nos cuenta acerca de un hecho de robo. La víctima, un barbero, literalmente lo desplumaron. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un saludo también para los compañeros y los televidentes. Y tenemos que hablar nuevamente de otro hecho de inseguridad donde los perjudicados son personas trabajadoras. Nos decía Robert que hace aproximadamente 4 años que él está trabajando en este rubro de la barbería y el robo en sí ocurrió en esta vivienda que se encuentra ubicada en el barrio Tacumbú. Para que puedan entender mejor qué fue lo que pasó, esto ocurrió domingo en horas de la madrugada. El vehículo de Robert y de su señora estaba estacionado dentro del garage. Malvivientes ingresaron hasta la vivienda, no sabemos exactamente cómo, pero presumimos que treparon por algún lugar, Carlos, y fue en ese momento cuando forzaron, mejor dicho, parte del vehículo y se alzaron con una mochila que tenía muchísimos elementos de trabajo. Estamos hablando de elementos sumamente caros que perjudica también enormemente a la familia. Nos decían que el monto aproximado de la pérdida ronda entre 6 a 7 millones en cuanto a los elementos que esta persona robó para luego reducir, venderlos a un costo ínfimo. Pero ya vamos a acercarnos a Robert, también a Emma, son 2 jóvenes trabajadores que, bueno, lastimosamente se ven perjudicados ante esta situación. Robert, comentanos un poquito, ¿qué fue lo que había en esa mochila? Y me dijiste que inclusive pudiste recuperar al menos 2 objetos hasta el momento. Buenas noches ante todo. Y sí, pude recuperar 2 objetos de mi elemento de trabajo. Gracias a la publicación que hicieron mis colegas barberos, pudimos llegar al destino de mi máquina, y también ya sabemos quién es el muchacho que nos robó. Ya tenemos muchos datos, ya nos fuimos con la policía también, tratando de agarrarle. El muchacho tranquilamente se paseaba ahí, estaba sobre su moto y no podíamos hacer nada porque esperándole a la comisaría cuarta que puedan venir junto a nosotros a poder agarrarle al muchacho. Robert, ¿a qué hora ocurrió esto? Decíamos que tu vehículo estaba dentro del garage, ni siquiera estaba aquí estacionado en plena calle. ¿Qué ustedes calculan lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Y ella salió, se fue a un cumpleaños de su compañera y le escribí, le dije a las 3:30, le dije qué ruido lo que estaba haciendo tanto allá abajo, le dije. Y ella me dice, yo no estoy haciendo ruido, yo estoy saliendo del cumpleaños, me dice. Y yo por la duda no me bajé nomás porque el ruido era impresionante, las puertas, creo que no entraron luego todo porque estaba el perro en el fondo, pero en mi auto sí entraron. ¿Cómo viniste a encontrar tu vehículo? Si podemos mostrarlo. ¿Vos? Encontrar. Tu mamá Estaba abierta parte de la puerta. Estaba abierta la ventanilla. Esta ventanilla estaba abierta hasta la mitad y esta puerta estaba acá.
estaba abierta así con mi campera en el suelo. Y la mochila estaba escondida ahí, siempre bajo para poder que nadie me vea, porque igual es polarizado, pero igual la gente igual te va a romper y te va a llevar. Y llevaron solo mi mochila, mi billetera estaba en el asiento del acompañante con la llave, la alarma, revisaron toda la guantera, todo abrieron, pero no llevaron eso, solo mi mochila llevaron. Y ahí estaba todo mi elemento de trabajo. Decías que vos haces también los trabajos a domicilio, ¿es por eso que tenés la mochila con esos elementos? Mi mochila en el vehículo. Justamente ese sábado fue mi último corte a domicilio, entonces como vine directo a casa no me fuimos por la barbería a dejar porque siempre dejo, traje mi vehículo y de ahí. Gracias a la publicación también que hicieron a través de las redes sociales, pudiste recuperar 2 elementos y te comentaron que se vendió a 30.000 guaraníes. 30.000 guaraníes. ¿Cuál es el costo de esos elementos? De una máquina está 8.50, la otra está 4.50, que son la patillera y la shaver, que son elementos importantes para mi trabajo. Y ellos vendieron por 30.000 guaraníes. 30.000 guaraníes. Y gracias a la publicación que hizo un colega mío, un barbero me llama y me dice que él compró las máquinas porque sabía que era robado y vio la publicación, entonces compró por la máquina por 30.000. Me quiero acercar también a Emma para que nos explique un poco esta situación, porque ustedes se fueron hasta la casa en donde supuestamente vive esta persona y lastimosamente hablamos de una persona con varios antecedentes ya que todavía no está siendo detenida. Sus familiares mismos nos dijeron que él ya tiene 60 denuncias, los vecinos nos dijeron que ojalá que le agarren ya porque están cansados del muchacho y no hicieron nada. Al final nosotros le veíamos ahí y no podíamos hacer nada hasta que venga la policía. Y el policía le llamó y bueno, y el muchacho se escapó por atrás, como dijeron que iba a pasar. Y que están cansados de él y la verdad que nos hizo un perjuicio bastante grande a nosotros porque es nuestro único sustento, ¿verdad? ¿Ustedes tienen un hijo? Sí, nosotros tenemos un hijo y bueno, le sacaron de la comida de la boca a mi hijo porque no tenemos otra manera nosotros de cómo traer dinero a la casa y son elementos demasiado caros que nosotros no tenemos ahora para poder comprar de nuevo. ¿La pérdida total aproximadamente de cuánto? Nosotros creemos que más o menos es de 6,5 millones porque habían productos, todos son productos originales, productos caros, había productos para el cabello, había tijeras y bastante grande es el perjuicio que nos hicieron, la verdad. Por último, ¿ya hicieron la denuncia? Sí, ya hicimos la denuncia y bueno, nos dijeron que nos iban a avisar en cualquier momento. Y eso esperamos realmente porque ahora lo que pudimos recuperar son 2 máquinas que gracias a que se compartió mucho y bueno, eso. Muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias también a Robert. Y bueno, lastimosamente, nuevamente hablamos de personas trabajadoras, como ya estuvimos mencionando, Carlos, que son víctimas de la inseguridad. Imagínense, el vehículo estaba adentro, inclusive de su vivienda. Ellos se ingenian de todas formas para ingresar y se alzan con elementos sumamente importantes de esta barbería y perjudican enormemente a esta familia. También ellos ya realizaron la denuncia y esperan que la policía continúe con la investigación para finalmente detener a este hombre que aparentemente ya cuenta con más de 60 denuncias. Bien, excelente. Alejandra, gracias por este completo reporte. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, también tenemos esta noche, ya el Ministerio de Salud hizo público su reporte diario sobre la cantidad de casos contagiados y fallecidos. Dice lo siguiente: informe COVID-19 30 de agosto, procesamos 2.038 muestras, 51 positivos. Lamentamos informar 19 fallecidos, total 15.742, 341 internados. De esa cifra, 116 están en unidades de terapia intensiva, 261 recuperados, sumando así 437.092. Total de confirmados hasta ahora 458.455. Vamos un poco más, ahí está, informe de fallecidos con la edad y sexo, franja etaria de 20 a 39, 3, una franja etaria bastante joven, de 40 a 59, 5 y de 60 años y más, 11 fallecidos. 8 femenino, 11 masculino, procedentes de
Caaguazú, Canindeyú, Central, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñembucú, Paraguarí y Presidente Hayes. Volvemos a repetir, por favor, hoy 30 de agosto, 2038 muestras, 51 positivos, 19 fallecidos. Hacemos una brevísima pausa en 24 horas, después de ella hay más información. Ya volvemos. Estamos arrastrando ya 2 años dando clase bajo árboles. Y vinimos así porque por virtual no aprendemos nada. Y entre los profes hacemos vaquita y compramos el alcohol, compramos el jabón, porque el colegio nunca se cerró. Y los padres colaboran de repente, pero no puedo estar pidiéndole tampoco ya a ellos. Informando en 24 horas, zona del mercado de Abasto, plena luz del día. Mientras un chipero contaba la recaudación del día, era robado y asesinado por un adolescente de 14 años que posteriormente se dio a la fuga. Horas después la detienen, así también a su cómplice, otro joven de 22 años. Eran las 10:40 de la mañana. Don Albino Tamá guardaba el bus frente al mercado central de Abasto, luego de vender la chipa del día, cuando una niña de 14 años le asestó una mortal puñalada en el corazón. El señor tenía en su mano dinero efectivo de su venta del día de la fecha que estaba contando, ¿verdad? Y al ver la presencia de esta chica y por su apariencia, entonces él procede a guardar su dinero en su riñonera. Entonces la chica forcejea al intentar sacarle la riñonera. Y el señor en el forcejeo, ella saca un cuchillo y le da una estocada en el pecho a la altura del corazón. El hecho ocurrió delante de otros vendedores que lo conocían, a don Albino de 53 años, que hace bastante tiempo concurría a diario al lugar. Él siempre viene acá para esperar colectivo ahí. Y se estaba sentando en el asiento así y la chica se fue a sentar al lado de él. Le cortó su riñonera y sintió el señor. Y ahí el señor se levantó para estirarle su riñonera y ahí la chica ya le clavó, porque entre dos estaban trabajando. Estaba vivo todavía, estaba sangrando. Yo le di agua y todo a él, y solamente lo que me dijo que le quiere ver a su hija. Y comenzaba a babear ya, así burbuja. La Toto, así conocían en la zona a la niña de 14 años que fue detenida, junto a Walter Gabriel Escobar, a quien la hoy detenida habría entregado la riñonera del humilde trabajador. Tiene antecedentes, tiene medida cautelar actualmente. Pudimos ubicar la riñonera mediante que ellos dieron el lugar donde abandonaron o tiraron, ¿verdad?, la riñonera del difunto. Ellos están por toda parte de lo que es el mercado Abasto. Como tienen muchos accesos y las entradas no son restringidas, entonces ellos entran y se pasean por el lugar y están por la parada y por todos lados. Y como son menores de edad y ya son asiduos de la comisaría, ¿verdad? Y entonces ellos se les vuelve a soltar. Están acá 44, 48 horas máximo y luego ya vuelve a ser soltado por la cuestión de que son menores de edad, ¿verdad? Pero él no es menor. Él no, él tiene medidas cautelares, él ya se sabe y se le reconoce por todos los hechos que ya hizo. No, es la primera vez que viene acá. Ya tiene proceso con la fiscalía también. Lastimosamente, como era menor de edad de 13 años, ella no era imputable. Pero los vendedores del Abasto conocen muy bien a este tipo de criminales que a diario cometen sus golpes entre clientes y vendedores del interior y del exterior del sitio. Todos los días. Ellos sacan celular, corren acá y si le sigue la gente para recuperar sus cosas, le apeligra. Todos son así. Y vos te quejas a los policías se van, le agarran, le larga otra vez. Problema los policías, los fiscales, las autoridades, porque los policías hacen su trabajo, le lleva, pero en 1 o 2 horas el fiscal le da la orden de suelta. Acá el problema son de fiscales, jueces, no podemos acusarle a nuestro policía. La detención de la niña, más allá del terrible crimen, según el fiscal, se torna una situación muy delicada, aunque al confirmarse la edad real de la misma, el camino se allana, pero aún sin un sitio ideal para la rehabilitación real. A partir de los 14 años son imputables y ahí sí tenemos una pena privativa de libertad. Si bien menor a la que le corresponde a los mayores, existe una posibilidad del Estado de castigar por hechos punibles
a los mayores de 14 años, pero cuando es menor de 14 años es inimputable. El detenido como supuesto cómplice ya contaba con frondosos antecedentes y varios ingresos a la comisaría 16. Aún así, la justicia la había beneficiado con algunas medidas. La joven ya era una antigua conocida de la comisaría por haber sido denunciada por varios hechos punibles. Y precisamente la Casa del Terror, así la llaman precisamente los pobladores de la calle Montanaro, en el barrio San Pablo de Asunción, que es un edificio abandonado en las inmediaciones del mercado de Abasto. Allí fue localizada la adolescente que asesinó al chipero. Es un foco, dicen los vecinos, de mucha inseguridad insostenible, donde cada noche los adictos atemorizan a los residentes de este barrio. Esta es la crónica que nos preparó la compañera Blanca López. Hace años que este edificio se encuentra abandonado por cuestiones estructurales. Con el tiempo fue albergue de personas insolventes que venían al mercado de Abasto, pero luego se convirtió en un punto de consumo de drogas, donde pernoctan menores de edad, niños y niñas, consumo de alcohol y drogas, en donde cuando cae la noche se convierte en tierra de nadie. Las cámaras de circuito cerrado son testigos mudos. Aquí también vivía la niña de 14 años, conocida como La Toto, detenida por el crimen del vendedor de chipas. Creo que tuvo un problema por la cuestión de la edificación y algo del suelo, entonces se quedó en stand-by ese edificio y la municipalidad nunca más tampoco ordenó que se eche ese lugar, ese edificio, entonces está ahí y es el refugio de mucha gente, así como es refugio de este tipo de gente, también es refugio de gente que trabaja en el abasto y quiere ya pernoctar a descansar por las horas de trabajo. Esto le conocen los pobladores aquí de la zona del mercado de abasto como la Casa del Horror, en donde una suerte de tribu urbana la habita y donde a diario se pueden observar conflictos. Una zona donde nadie quiere pasar en horas de la madrugada y ya las imágenes son palpables. Al recorrer el sitio de día a simple vista, se pueden notar indicios de consumo de drogas. En el menor de los casos, restos de bolsitas con tolueno o cola de zapatero, encendedores rotos, nuditos en bolsitas, indicios de contenedores de crack y hasta pipas para fumar el estupefaciente. Los vecinos que viven a diario la situación prefieren de lejos contar su suplicio. Pasaba 4, parece que le llegó. Pero, ¿cuántos son por allá atrás? Varias, muchísimo. No sé, ponerle de 30 a 50, muchísimo. Y el señor creo que tiene todas grabaciones de la despensa. Por ejemplo, le llama a la policía y no tiene fuerza nomás por él, porque no sé, tiene miedo. No sé si es la policía o los vecinos, pero siempre se reúnen. Muy pesadito el lugar. Los pobladores ocasionales de la Casa del Terror, al vernos, decidieron partir, juntando llamativos paquetes para refugiarse a metros del lugar. Entre ellos, una joven de 16 años, que sería prima de La Toto, según lo contó la ahora detenida. Todos viven en el lugar. Menores, adultos, niñas en estado de gravidez, alcohol, drogas y violencia, denunciado varias veces pero sin respuesta, ni para los vecinos que piden seguridad, ni para el rescate de niños en situación de vulnerabilidad. Es así, es una mezcla realmente muy complicada. Hay menores, de hecho que la joven detenida fue madre hace muy poco tiempo, también los vecinos no quieren colaborar con mucha información porque sienten que su vida corre peligro. Y la policía, que mucho no puede hacer porque una vez que ingresan a este aguantadero, a esta casa, ya se considera propiedad privada y no pueden ingresar sin una orden judicial. Una mezcla que complica cada vez más y eleva el nivel de delincuencia en este punto a donde volvimos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes. Es así, los vecinos no quieren hablar ante el temor de que salgan estas personas que ocupan este territorio desde hace ya bastante tiempo. Y hace 2 años atrás aproximadamente nosotros veníamos a este lugar para mostrar también todo lo que pasaba aquí dentro de la Casa del Horror,
como lo conocen, aquí sobre la calle Montanaro y Sastrow es la otra calle en donde se encuentra este edificio abandonado que lo vamos a recorrer de esta manera. Impresionante la cantidad de objetos, como por ejemplo botellas de bebidas, de cigarrillos, de pipas también que estuvieron preparando. Aquí en este sector es el sector menos poblado de esta casa abandonada, porque del otro lado estuvimos nosotros observando con el camarógrafo José Ferreira de que aproximadamente son 5 las personas, lo que pudimos observar a simple vista, y preferimos no acercarnos tanto porque entre esas personas están menores, y estuvimos viendo también de que hay incluso 2 mujeres, tal vez niñas, en estado de gestación, y es muy preocupante cómo se las ve a esas personas aquí en este lugar. Realmente un lugar muy insalubre, que no es apto para vivir, para estar, pero sin embargo se encuentran aquí en esas piecitas que dividen, en este caso, a las personas que están durmiendo, tal vez uno ya del cansancio, otros quienes se encuentran todavía bajo los efectos de alguna sustancia, del alcohol, y este es el panorama realmente muy terrible, tenebroso, aquí dentro de este establecimiento abandonado, como no pueden hay luz, observar, ¿verdad, Raúl? colchones. No. Si apagamos acá la luz con José Ferreira, no se va a observar absolutamente, no. Este es el panorama. Si apagamos la luz, no se ve absolutamente nada, pero sin embargo, están aquí las personas. El sanitario es lo que encuentre el espacio, las personas como para poder hacer sus necesidades al lado, tal vez porque no tienen noción también del tiempo. Y es por eso de que es muy peligroso aquí en la zona, y los vecinos no quieren hablar. Nosotros nos acercamos como para poder de repente hablar con ellos, pero no quieren hablar, prefieren de esa manera hacer la denuncia fuera de micrófono. Claro. Y demostrar también su preocupación. Fíjense ustedes todo lo que hay acá en este lugar donde hay muchos escombros, y ya pasando este lugar de escombro están ya las personas durmiendo, están algunos fumando también en la parte oscura detrás. Algunos se esconden ya detrás de la pared, observando nuestra presencia, ya se esconden porque no quieren mostrarse, y de esta manera pueden observar también de que tienen ahí un pequeño tendedero donde ponen su ropa. De esa manera, más bien son prendas de mujeres, como podemos observar aquí desde lo lejos. No podemos acercarnos tanto del otro lado, volvemos a reiterar esto, porque están aproximadamente 5 las personas quienes están residiendo ¿Y en los este vehículos? lugar, como podemos... ¿Los vehículos de quiénes son? Porque Sí, prácticamente una parte se usa de estacionamiento. Sí, estos son de los vecinos, porque está acá nada más en la entrada de esta vivienda abandonada, está sobre la calle Montanaro, está cerquita nada más. Pero entrando un poquito más en el fondo es donde ellos están utilizando como aguantadero y como lugar de tránsito, como para poder dormir. Fíjense acá detrás de este escombro, por ejemplo, hay todavía un lugar muy amplio donde están descansando algunas personas. Allá se ve los colchones, algunos están tapados todavía en ese lugar, escondiéndose, otros de esta manera, un lugar realmente inhóspito que lo utilizan de esta manera, y donde vivía esta adolescente de 14 años, quien lastimosamente cometió este hecho punible contra la vida de este trabajador muy querido en la zona. Estuvimos también conversando con algunos vecinos y decían que conocían al chipero, que venía muy temprano por la zona a recorrer, incluso que ya estaba por ir a su casa con su hija, como para poder celebrar que vendió temprano todas sus mercancías que estuvo trayendo aquí en el abasto. Y acá pueden observar también, según los comentaban los vecinos, que en época de frío hacían hasta incluso fogatas como para poder guarecerse del frío, y se ve acá restos de esa fogata que incendiaron aquí en este lugar. Otro lugar también que vamos a recorrer, acá vamos a tener cuidado a ver si no está alguien. De esta manera son piecitas y que utilizan de esta manera como para poder esconderse. Acá vemos también otro lugar donde hicieron una fogata, tal vez seguramente para
guarecerse del frío que hacía algunas semanas atrás. Y de esta manera, un panorama realmente que no es habitual ver todos los días y de que de esta manera viven estas personas. Ojalá que las autoridades puedan hacer algo como para poder el propietario también que tiene en estas condiciones este lugar y hace que definitivamente sea utilizado como aguantadero, ¿verdad? Obviamente tendría que delimitar mejor, evitar el ingreso de personas extrañas y de una u otra manera evitar que este tipo de situaciones se generen, porque pasa mucho eso también, Raúl, que las casas que están abandonadas no son atendidas por los dueños y obviamente generan todo un problema para la zona cuando ellos también tendrían que asumir su responsabilidad sobre su propiedad privada. Exactamente, y también un mensaje muy especial que llegue al Ministerio de la Niñez para que vengan a observar a las adolescentes quienes se encuentran aquí en este lugar como para poder rescatarlas de este sitio y llevarlas a un lugar donde puedan estar mejor. Además, corroborar si estas personas que están en estado de gestación son menores o son mayores de edad, no podemos saber a simple vista o desde un lugar muy oscuro, y puede ser. Es lo que le pasó también a esta adolescente quien asesinó al chipero, que en una edad muy corta ya fue mamá. Así mismo, Raúl, si salimos de esta propiedad, apagamos las luces, podemos ver lo que es transitar en esa vereda, porque hablamos de una zona sumamente peligrosa para los vecinos. Una vez que oscurece, ya prácticamente no se puede pasar allí enfrente a esta propiedad derrumbada. Vamos a salir en este sitio, por lo menos hay un alumbrado que está a unos 10 metros de acá que puede iluminar, pero en este sitio donde estoy caminando, en este lugar, es donde se encuentran las personas. Acá me voy a parar en este lugar y hay una parte oscura. Acá en este sitio es donde se encuentran las personas que están durmiendo en estos momentos, y como pueden observar hay una iluminación no tan buena en este sitio específicamente, pero sí ya más adelante hay un alumbrado del otro lado también. Y justo donde se encuentran estas personas es que hay una parte medio oscura, pero sí entrando ya no se ve absolutamente nada. Gracias, Raúl, por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Es una mezcla de vivencias, porque por un lado se utiliza como estacionamiento para los que viven en la zona, pero evidentemente con un pacto tácito de que estos vehículos no se vean alterados, porque en realidad allí en el fondo el lugar funciona como aguantadero de lastimosamente muchos adictos en la zona y, como el caso de esta joven, algunos delincuentes. Y hoy, durante la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, se fijó para el próximo 9 de septiembre el tratamiento del voto de censura o no para el presidente de la CONAXAR. Estamos hablando de José Antonio Ortiz, quien fuera interpelado semanas atrás, justamente por integrantes de la Cámara Alta del Congreso Nacional. Pero queremos compartir con ustedes algunas informaciones y algunos cuestionamientos que se hacen a la administración de José Antonio Ortiz, por sobre todo en el manejo de la quiniela. Y vamos a ver las siguientes placas y después vamos a ir recordando algunos cuestionamientos que se le hace justamente acá. Contrato establecía las siguientes obligaciones fiscales, por ejemplo, para la explotación de la quiniela 2015-2019. Cumplir impuestos que gravan la actividad, entre ellos el IRASI, 10% sobre beneficios anuales. Impuesto vía ley 431 del año 73 a favor de veteranos de la Guerra del Chaco. Retención del 10% de premios que superan mitad del sueldo mínimo. El siguiente documento, por favor. Bueno, vamos a... Donación a entidades de beneficencia, premios no pagados 50% a DIVEN y otro 50% a FONARE. Con esto tampoco se cumplió, según la acusación. La empresa estaba obligada a informar mensualmente a CONAXAR sobre cumplimiento. Por contrato debía remitir copias autenticadas de boletas de depósitos. También se cuestiona este aspecto. Después tenemos otros temas referentes a la acción judicial rechazada. En primer lugar, TDP, que es la firma que explota la quiniela, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la ley para ayudar a veteranos de la Guerra del Chaco. Sin embargo, la medida cautelar de suspensión de efectos de esta ley fue rechazada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Seguimos hablando de este tema judicial porque finalmente la Sala Constitucional, vía acuerdo y sentencia 194 de septiembre del año pasado, es lo que ya nos recordaba justamente el viceministro de Tributación, Óscar Orué, afirmando que la carga tributaria correspondía, o sea, hay que pagar. La empresa TDP nunca conectó su plataforma con Conaxar, por lo que no se pudo tener datos de apuestas levantadas y premios pagados, o sea, Conaxar entregó totalmente el control. En el periodo 2015-2019 no se ejerció ningún tipo de control. ¿Tenemos algo más con referencia a este tema? Y se volvió a presentar para este nuevo periodo, para la explotación de la quiniela. Según denuncia fiscal, TDP. Ustedes recuerdan que Enrique Baqueta, Esperanza Martínez y Jorge Grey fueron hasta el Ministerio Público a denunciar a José Antonio Ortiz. Bueno, esto también destacaban ellos en su denuncia. TDP contaba con incumplimiento tributario porque no presentó informes sobre cumplimiento de aporte para veteranos ni entrega de premios no pagados a Diven y Fonares. Hay que recordar que hay otra placa más. A ver, se hizo notar a Conaxar que el certificado presentado por esta empresa solo reportaba obligaciones administradas por el sistema Marangatu y que ni el impuesto para asistir a veteranos ni los fondos para Diven y Fonares eran administrados por dicho sistema. Se requería constancia de pagos de obligaciones fiscales además del certificado. Este último punto, según mencionan desde Tributación, nunca se presentó, pero de igual manera en Conaxar a la firma TDP le dejaron participar en la licitación pública para la explotación de la quiniela, pero no solamente participó, sino que ganó y hoy en día sigue siendo la empresa que explota este juego de azar, a pesar de que tiene una multimillonaria deuda con el fisco, según nos admitía el propio viceministro de Tributación. Es muy claro el tema, o sea, la historia se cuenta sola. ¿Por qué? Porque ellos accionan judicialmente, hacen una acción de inconstitucionalidad para no pagar el impuesto. Entonces, desde el momento que la acción es rechazada por la Corte, evidentemente tienen que pagar y no lo hicieron. Entonces, me parece que es muy lógico que haya una deuda. Si es que la Corte dice que rechaza la acción y ellos no pagaron en su momento. Entonces, no hay nada que cuestionar ni discutir en ese momento. O sea, me parece ilógico que ahora digan que no existe deuda cuando se rechaza la acción de parte de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano jurisdiccional más alto dentro del sistema jurisdiccional. Entonces, realmente no sé quién miente. El 26 de agosto pasado también hay que recordar que la Contraloría General de la República había dado a conocer a través de su asesoría jurídica un dictamen estableciendo, pero este en el caso puntual de las tragamonedas, que Conaxar violentó sus propias normas al permitir que las máquinas tragamonedas funcionen en espacios públicos de fácil acceso para las personas, incluyendo para los menores de edad que están siendo convertidos en ludópatas. También había cuestionado la adjudicación directa de la firma iCroft, que debe censar, catastrar y explotar estos juegos de azar que pululan a nivel país. Y finalmente también el dictamen de la Contraloría de la República había establecido que Conaxar cedió sus atribuciones de control a esta firma iCroft. Bueno, con estos detalles, con este recordatorio, nos estamos yendo a la pausa, a la vuelta más noticias aquí 24 horas. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque de economía aquí en 24 horas. Vamos a hablar del régimen de Maquila y la exportación, que realmente tiene un destino muy interesante aquí en Sudamérica. Hablo del suelo brasileño, que se lleva casi el 70% y piquito de lo que Paraguay produce bajo este régimen. Es muy interesante lo que le vamos a contar y para ello vamos a poner al aire nuestra placa. Como siempre, hablamos de la exportación del régimen de Maquila. Entre enero a julio de este año, para que tengan una idea, se ha generado 494 millones de dólares en cuanto a exportación de productos bajo este régimen. Ha crecido el envío cerca del 100% según datos del Banco Central del Paraguay, esto siempre con respecto al periodo del año anterior. El 78.4% según el informe del BCP de toda la exportación vía Maquila
en julio fue a Brasil, reitero, 78.4% de lo que ha producido Paraguay en cuanto a maquila se lo llevó Brasil. Argentina es el segundo país en cuanto a interés. Se lleva evidentemente el 8.3% según este informe, y Estados Unidos, sí, el gigante del norte aparece como tercer referente de envío también con el 3.4% de lo que se produce. Ahora, en la siguiente placa le vamos a mostrar qué es lo que Paraguay bajo el régimen de maquila exporta para el mundo. Autopartes, hilo y cables, prendas de vestir que están en muy buena consideración también en el exterior, artículos textiles por demás, hay muy buen producto aquí, aluminio y sus manufacturas, alcohol etílico sin desnaturalizar, entre otros productos. Reitero, el régimen de maquila entonces ha doblegado su capacidad en cuanto a dinero generado y Brasil es el punto preferido. Ahora vamos a hablar de las importaciones, lo que Paraguay trae, lo que Paraguay consume. Y al mes de julio las importaciones a nivel total han alcanzado 6.770 millones de dólares, 21.3% más según un informe también del Banco Central del Paraguay. Placa al aire, por favor, señor director, para brindar detalles de esto. De enero a julio 2021, exportaciones totales han generado 6.770 millones de dólares, el crecimiento del 21.3% respecto al año pasado. Importación de bienes de consumo ha aumentado un 10.9% acá. Los bienes de consumo se dividen en dos sectores: rubro no duraderos, que son generalmente alimentos, bebidas y demás. Hablando de alimentos, Paraguay llegó a importar por 270 millones de dólares. Rubro bebidas y tabacos llegó a 172 millones de la moneda americana. Ahora vamos a los rubros duraderos, ¿sí? Vehículos, maquinarias. Paraguay ha importado automóviles y camionetas por un total de 217 millones de la moneda extranjera. Y la importación también de artefactos eléctricos ha llegado a 133 millones también de la moneda yanqui. Y para cerrar este bloque de economía vamos a hablar del rubro avícola, de la producción de pollo, de la exportación también de esto y todo lo que ha generado, a más de la pandemia, el último paro de los camioneros. Ustedes saben que 4.2% menos con respecto al año pasado fue lo que no se pudo exportar, es decir, la exportación cayó en un 4.2%. La siguiente placa nos muestra más detalles de la situación. Faenas han bajado por lo bajo en 5% en cada una de las grandes productoras tras el paro de camioneros. Los referentes del sector dicen que están atravesando meses de pérdida. Esto teniendo en cuenta la suba de materias primas, maíz y soja para alimentar a los animales. El sector productivo, para que tengamos una idea, mueve cerca de 200 millones de dólares a nivel anual. Las exportaciones a julio, para que tengan una idea, han generado 4.311.555 dólares según datos del SENACSA. Los envíos, como les decía, ustedes presentaron una disminución del 4.2%. Se ha enviado hasta ahora 3.455 toneladas versus 3.607 toneladas que se ha enviado el año pasado. Así es que mucha fuerza a toda la gente que trabaja en este rubro, en este sector, porque evidentemente es una época bastante difícil para todos. Muchísimas gracias por su atención. Hay más informaciones para ustedes. Bueno, hablemos ahora del COVID, pero con respecto a los niños. Hay un temor muy grande de que la tercera ola, afecte a los no vacunados y también a los niños. Y la preocupación de los médicos es que principalmente los menores de edad están presentando algunas secuelas, dificultad para dormir, otros trastornos que obviamente ponen en riesgo la salud de nuestros niños. Escuchemos lo que dicen los expertos. Tenemos ataques de pánico que no veíamos nunca en niños, también la acentuación de la depresión, síntomas vagos, vienen y van del consultorio porque tienen dolor de cabeza, porque tienen dolor abdominal, porque están desganados y tienen que ver todo con los trastornos del sueño, que están hasta altas horas con el teléfono y con las pantallas dando vueltas, no se despiertaban temprano, la alteración del sueño nocturno, o sea, una serie de dificultades
que estamos viendo ahora y que vamos a tener que ocuparnos en los próximos años una vez que pase la tormenta de la enfermedad física del COVID. Hay que mantener el diálogo en la casa, ¿verdad? Hablar de los temores, de las dudas, hablar y no cansarse nunca de hablar con los hijos. También, por supuesto, un elemento curativo siempre es el de desarrollar una vida sana, ¿verdad? O sea, dormir bien. El sueño debe ser nocturno, adecuado, alrededor de 8 horas por noche. Deben despertarse temprano y acostarse temprano. También tener una dieta adecuada. La mayoría de los chicos subieron de peso de forma mucho más importante de que deberían haber subido en ese tiempo. Y también tener un adecuado ejercicio físico. Eso es básico para la salud mental. Bueno, mucha atención con esto porque Salud Pública dio hoy a conocer este nuevo mapa de riesgo que muestra en qué situación se encuentran las regiones, los departamentos en cuanto a la expansión del COVID actualmente. Vamos a la primera placa para ver cómo se encuentran los departamentos. Mayormente todos están en el nivel 1, solamente Boquerón, Amambay y la capital del país se encuentran en el nivel 2, entre 20 a 49 casos por cada 100.000 habitantes. Es un dato bastante alentador, pero ¿qué pasa con respecto a los hospitalizados? Vamos a la siguiente placa para ver el detalle de la hospitalización. Se encuentra en nivel 3 el departamento de Amambay, Concepción entre el nivel 2 con Presidente Hayes, Boquerón, Central, Misiones, Itapúa, y el resto de los departamentos se encuentra en nivel 1 en un franco descenso. Vamos a ver la cantidad de casos por semana que tuvimos la semana pasada. El recuento hablaba de 1000 casos. El recuento más reciente, vamos a ver a qué cantidad nos lleva, vamos a la siguiente placa, llega a 749. Más o menos para que la gente entienda, el mismo nivel, al anterior por favor, el mismo nivel que registramos más o menos a inicios de julio del año 2020. Estamos a ese mismo ritmo cuando la primera ola recién empezaba a generarse en territorio paraguayo. Ahora bien, vamos a ver en cuanto a departamentos, ¿cuáles son los mejores ranqueados en aplicación de las vacunas, ¿no? Vamos a ver qué dice la primera placa porque vamos a hacer el recuento de la cantidad de vacunados con primeras y segundas dosis. Siguiente, por favor. Ahí está, Concepción, 41%, Cordillera, una gran cantidad de gente vacunada, casi el 50% de su población. También posee porcentajes altos Cazapá con el 42%, Misiones con el 60%. Los puntos rosados significa que, bueno, se debe dar un impulso muy importante. Paraguarí con el 44% y acá estamos viendo el porcentaje de cumplimiento de las segundas dosis. Siguiente placa para seguir analizando los departamentos mejor ranqueados. Fíjense ustedes, Asunción, 98% de vacunación con primeras dosis. Pero recordemos, a la capital llegó una gran cantidad de personas provenientes principalmente de Central, buscando vacunarse mucho más rápido debido a la gran cantidad de vacunatorios. Y el departamento central tiene el 55% de su población con por lo menos una dosis. ¿Cuál es el departamento con mejor aplicación de segundas dosis? Nos señala el departamento de Canindeyú, con un 81% de cumplimiento. Obviamente estos datos se deben elevar todavía. Hasta el momento hay solamente un 30% de la población que recibió al menos una dosis de la vacuna a nivel país. La meta es llegar al 80% de la población meta de las personas mayores de 18 años. Ahora sí, vamos al recuento que hacía el doctor Roque Silva. Los hospitales se están quedando sin pacientes COVID. Escuchemos. En Central tenemos algunos hospitales emblemáticos hoy sin pacientes. El Hospital General de San Lorenzo, que fue un centro de referencia tanto en pacientes en terapia intensiva, en sala de internado, hoy no tiene ningún paciente internado. El Hospital de Mariano Roque Alonso, el Hospital de Lambaré, el Hospital de Villeta, el Hospital de Ñembú, Villa Elisa, tiene todavía 5 pacientes internados, de los cuales 3 en terapia intensiva y 2 en sala común. Lo mismo que Luque, que tiene 2 pacientes en sala. O sea, la tendencia importantísima, y para qué no olvidar de citar lo que fue
2 hospitales, uno el integrado de Ingavi, que actualmente tiene 40 pacientes, de los cuales 24 están en terapia intensiva. El Hospital Nacional, que hoy tiene 36 pacientes COVID, de los cuales 18 están en terapia intensiva. O sea, números que realmente que se traducen en que a nivel de central hoy, tanto el sector público, el integrado como el privado, tengamos apenas 110 pacientes de los 440 que hay a nivel país. La inmunidad natural que da la enfermedad por la gran cantidad de personas que hemos tenido infectadas en el departamento central y a nivel país. Porque hay que entender de que por más que hablemos de 460.000 personas que han dado positivo, confirmadas, hay que saber de que existe un subregistro que le deberíamos multiplicar por 4 o por 5 y llegaríamos fácilmente a los 2 millones y medio de personas. Entonces eso es lo que vemos, y también la gran cantidad de personas que al menos han recibido una primera dosis. La tercera ola está a la vuelta de la esquina. Depende de nosotros que esa tercera ola nos pegue igual o peor que la segunda. El Alto Paraná se encuentra en alerta en este momento debido a la variante Delta. El primer fallecido, el único en nuestro territorio, corresponde a la ciudad de Hernandarias, a un paciente oriundo de esta zona. Por eso los médicos piden mucho cuidado con las medidas sanitarias. La variante Delta ya es de circulación comunitaria en Alto Paraná. El fin de semana último confirmaron el fallecimiento de un hombre de 40 años de Hernandarias, que llegó a un centro asistencial con cuadro severo de la enfermedad. También se pudo confirmar que no se aplicó la dosis contra el coronavirus. Estamos ante un toque de alerta, una llamada de atención, más aún cuando justo ahora estamos disminuyendo las restricciones, ¿verdad? Pero era de esperar, es algo inexorable tener una nueva variante. Ya nos hemos dado cuenta que en el mundo entero es difícil evitar que la variante llegue a todo el mundo. Se ha visto ya casos cercanos en Paraná y era solamente cuestión de tiempo para que nosotros veamos también en nuestro país. Y bueno, ya se hizo realidad. Lastimosamente nos encontramos con una sorpresa de que justo sea un paciente fallecido y joven de 40 años el paciente que se dio positivo para la variante de él. Los casos confirmados son 7, pero no revisten gravedad hasta el momento. Debemos recordar siempre que cuando las personas contrarias a las vacunas, los antivacunas, dicen, sí, pero igual se va a enfermar. Claro, sabemos que igual se va a enfermar, pero lo que pasa es que los cuadros son mucho más leves cuando las personas son vacunadas. Entonces, eso es importante. Hoy, hablando con los colegas y el personal de Blanco que estuvo en contacto con este paciente, refieren que todos aparentemente tuvieron síntomas después, recién hoy sabemos, pero todos están vacunados y gracias a Dios ninguno presentó cuadros graves. Se insta a la población a acudir a los vacunatorios, principalmente para recibir la segunda dosis y poder contener esta nueva ola de la pandemia. Una escuela en Concepción da clases bajo árboles debido a la precariedad de su edificio. La situación se agrava debido al intenso calor y los fuertes vientos que prácticamente están dejando sin ramas, a las ramas sin hojas. Por esto, los alumnos y docentes tienen que buscar otras alternativas si desean continuar con las clases. El retorno a las clases presenciales en las instituciones educativas del país nuevamente deja al descubierto las falencias existentes en cuanto a infraestructuras de algunas escuelas y colegios. Tal es el caso de la Escuela Básica número 1730 Inmaculada Concepción, de la localidad Frontera, en el departamento de Concepción, que sigue en la misma situación desde hace ya 3 años, desarrollando clases bajo árboles. Buscamos solución, también tratando de apretar un poco también a las autoridades competentes, y de repente en marzo nosotros empezamos también acá bajo árboles. De ahí ya fue conocimiento también del Ministerio de Educación. Entonces al día siguiente envió un arquitecto, ya verificaron todo, ya está el presupuesto, ya la dirección de infraestructura ya pasó a la dirección de
finanzas, la dirección de finanzas del MEC, y ahí queda el presupuesto, ¿verdad? ¿El ministerio va a hacer construcción nueva o reparación, directora? El ministerio va a hacer reparación de 4 aulas que estamos teniendo acá, y la gobernación también este año por fin, después de mucho tiempo, también metió un aula más para la construcción. Pero lo que nosotros esperamos es que se desembolse ya, porque mucho tiempo estamos así, y por lo menos si ahora se desembolsa, tenemos la esperanza de iniciar con aulas nuevas el año que viene. Pero si en este mes de septiembre no desembolsa, creo que vamos a empezar otra vez bajo árboles. El año que viene. El año que viene. Y eso es lo que no queremos más. Reparación urgente, porque así de bajo árboles no podemos dar. Y vinimos así porque por virtual no aprendemos nada. Y por eso es lo que bajo árboles damos las clases. Y ahora no podemos más porque ya no tiene más hojas y nada de eso. Y además a veces suspendemos porque hace frío, hay mucho viento y todo eso. Los padres y docentes decidieron trasladar 4 grados a una iglesia de la comunidad para desarrollar las clases presenciales, destacando que no pueden hacerlo en forma virtual por la poca cobertura de las líneas telefónicas y el alto costo. Cabe recordar que se suspendieron las clases presenciales en las instituciones públicas del país por más de 1 año y medio, dando tiempo a las autoridades pertinentes a realizar las reparaciones y mantenimientos de las escuelas, situación que no se dio en esta humilde institución educativa. En el penal regional de Misiones el fin de semana fue asesinado un recluso. Su propio compañero de celda le aplicó varias estocadas. Esto también demuestra el pésimo servicio de control y de seguridad que hay dentro de la cárcel. Las cárceles de nuestro país siguen presentando hechos violentos, aunque no muy frecuentes. La mayoría de ellos termina en muerte. Este fin de semana, Rafael González, de 23 años y condenado por hurto agravado, fue asesinado de 3 puñaladas a la altura del cuello. Su cuerpo sin vida fue encontrado en una celda de aislamiento del pabellón C Belén del Penal Regional de Misiones. El supuesto autor del crimen es Joel Ocampos, de 23 años, condenado por homicidio doloso. Si bien ambos forman parte del clan Rotela, el crimen no tendría nada que ver con una puja interna de este grupo, según Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Eso fue una pelea interna en el calabozo. Sí hay una versión en el marco de las investigaciones de los hechos ocurridos afuera, donde habría una disputa interna dentro del clan Rotela, pero este episodio es un episodio que no tiene nada que ver, o sea que este hecho es un conflicto interno que tuvieron estos 2 internos en el calabozo, ¿verdad? En el lugar de aislamiento. Un hecho similar ocurrió el pasado 12 de enero de este año en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, cuando 20 heridas de arma blanca, 4 de ellas a la altura del corazón, acabaron con la vida de Hugo Lescano, de 23 años. El autor del asesinato fue identificado como Joel Benítez, de 33 años. Fueron aproximadamente entre 18 a 20 heridas de arma blanca, evidentemente, y las que fueron fatales están directamente en el sector del tórax, ¿verdad? En el sector del pecho. Fueron cuatro heridas, vamos a decirle, bien delimitadas. Estos hechos de sangre tienen como condimento una extrema violencia que es concretada generalmente por medio del uso del arma preferida por los asesinos, el puñal o vapará, fabricado con cualquier elemento de metal que se encuentre en la cárcel. Varios de estos elementos cortopunzantes son requisados con frecuencia, pero aparecen en mayor cantidad en el próximo cateo. Pasaron varios directores de cárceles y ministros de justicia que no han frenado estos crímenes que ocurren en medio de una superpoblación de internos y una capacidad limitada de guardiacárceles, hechos que reflejan la vulnerabilidad del sistema penitenciario. Y en otra información destacada, atención a esto, el Senado pretende introducir una modificación clave a la actual Ley de Tránsito y Seguridad Vial que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La propuesta es eliminar la prueba del alcotest en los controles de la patrulla caminera y que las pruebas solo se realicen a los conductores que cometieron una infracción. El proyecto que pretende modificar la Ley 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, ahora deberá ser analizada por los senadores, quienes plantean introducir el artículo 2, en el que consideran eliminar las pruebas de alcotest en las barreras de control de la patrulla caminera y que ésta sea implementada únicamente cuando el conductor sea hallado en flagrancia de una infracción o cometa un accidente. Desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial manifestaron su disconformidad con esa modificación. No estamos de acuerdo es que la Cámara de Senadores ha introducido a esa modificación normativa un artículo segundo que, si me permite leer, le voy a estar diciendo: la patrulla caminera podrá utilizar los test de alcohol por litro de aire exhalado solo cuando el conductor que se le quiera practicar se encuentre en flagrancia de cometer infracciones cometidas en la Ley 5016 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. ¿Cuál es el problema y por el cual rechaza la agencia este artículo segundo? Es que habla de que una persona debe estar en flagrancia y en contravención a cualquier articulado de la normativa nacional vigente, cuyo objetivo principal es evitar los antecedentes, que se cometan ilícitos, evitar que se cometan transgresiones normativas. Entonces, si se tomase ese artículo número 2, estaríamos ante la situación de que una persona que transgredió una norma con posible resultado fatal, como por ejemplo pasar una ley, un semáforo en rojo, causando la muerte de alguien, a esa persona recién la caminera le podría practicar el alcotest, ya sea, y habla solamente de la patrulla caminera. Que la Agencia Nacional de Tránsito reitera una vez más el rechazo absoluto de este artículo 2, el segundo, introducido por la Honorable Cámara de Senadores, porque atenta contra la misión de la Agencia Nacional, que es la prevención de los siniestros viales, ¿verdad? Reiteramos entonces el rechazo del artículo segundo, que menoscaba y amenaza el cumplimiento de la Ley 5016. Nuestra misión es proteger la vida humana y la integridad física de las personas, preservar la funcionalidad del tránsito y contribuir a la preservación del orden y la seguridad pública. Todo eso echa por tierra este artículo segundo si es que se aprueba el día de mañana. Las autoridades de la Agencia de Tránsito piden a los legisladores el rechazo de la modificación para la eliminación de las pruebas de alcotest a los conductores, ya que esto daría vía libre para el consumo de bebidas alcohólicas al volante, causante del 80% de los siniestros viales. Bien por el cine nacional con relación a esta película. Bueno, hoy, como cada 30 de agosto, la Feligresía Católica recuerda a Santa Rosa de Lima, una latinoamericana que ha sido nombrada como la patrona de las personas con tuberculosis y también de las fuerzas del orden de varios países de la región, entre ellas la Policía Nacional del Paraguay. Fue la primera santa de América en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica. Nacida en 1586 con el nombre Isabel Flores de Oliva, fue una mística cristiana terciaria dominica, canonizada por el Papa Clemente en 1671. Emulando a Santa Catalina de Siena, a temprana edad empezó a ayunar 3 veces por semana y a realizar severas penitencias en secreto. Recibió su confirmación y fue nombrada por el arzobispo como Rosa, nombre que la mortificó porque era la única llamada así, pero que terminó abrazando a los 25 años luego de una charla con un sacerdote. Santa Rosa de María o Santa Rosa de Lima, por la ciudad peruana en la que nació y vivió mucho tiempo, se pasaba horas del día contemplando el Sagrado Sacramento y lo recibía a diario.
Al atraer pretendientes, decidió cortarse el cabello y se echó pimienta en la cara para serle fiel a su compromiso. En 1615, cuando buques corsarios neerlandeses se disponían a atacar el Callao en la ciudad de Lima, Rosa convocó a mujeres en la iglesia Nuestra Señora del Rosario y elevaron oraciones e incluso se posicionó frente al sagrario para defender a Cristo. Misteriosamente, el capitán del buque falleció días después y por ello se dio la retirada del ataque enemigo. En Argentina, Uruguay y también nuestro país, en fechas cercanas al 30 de agosto, se presentan fenómenos de tiempo severo, popularmente denominados como tormenta de Santa Rosa. La tradición conecta esta expresión popular con el fenómeno que generó la huida de los enemigos de los peruanos. Particularmente este año, las precipitaciones no se hicieron sentir en territorio paraguayo. Santa Rosa de Lima es santa patrona de las personas con tuberculosis, en virtud de la enfermedad que le causó la muerte en 1617. Y además es patrona de fuerzas del orden de Venezuela, Perú, Argentina y Paraguay. Los y las agentes policiales en nuestro país se encomiendan a ella y la homenajean en un acto conmemorativo todos los años.